espectadores y espectadoras que vamos a seguir en la sesión de la tarde del segundo seminario de literatura hispanoamericana en el aula, organizado por el Centro de Estudios Mario Benedetti y la Universidad el Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante. Después de la conferencia y de la mesa de comunicaciones de esta mañana, tenemos primero una mesa de comunicaciones bastante completa. Yo voy por eso tan rápido porque no quiero restar ni un segundo a mis compañeros y compañeras. Y luego tendremos un encuentro con la autora Cecilia Audave. Saludamos a todo el alumnado y también a todas las personas que se conecten tanto en esta franja horaria como en otras franjas horarias. Y para comenzar tengo el placer de presentar a mi compañero Guillermo Soler Quiles de la Universidad de Alicante, que como en esta hora es la hora de la fiesta y él está acostumbrado a tener clases a estas horas con el alumnado de cuarto, pues nos va a hablar la canción de la vacuna y otros poemas, primas y compañero, adelante. Bueno, no sé si se me ve, si me escucha. A ver, voy a intentar. ¿Se escucha? Saber cómo es el reino del revés. Saber cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Un ladrón es tres jueces y dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Dijeron que en el reino del revés un señor llamado Luis, en 1533, sin los tres. Saber cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña de dientes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Bien, voy a ver si ahora puedo empezar a proyectar el Power, perdonad, creo que será esto, no, esto no es. Un segundito, que lo conseguiré. ¿Se me oye en mi nueva localización? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Genial, pues cierro el micro hasta que me toque. Suerte. Uy. Vale, perdonad que estoy teniendo un problema con la presentación. A ver. Vale, creo que ahora ya podré. Vale, perfecto. Creo que sí, ahora sí que se ve, ¿no? ¿Me lo puede alguien confirmar? ¿Se ve? Sí, Guillermo, sí. Gracias, Isabel, gracias. Bien, he querido empezar con la canción del Reino del Revés porque, bueno, es una de las canciones iconográficas de Mario Walsh y da además título a uno de sus poemarios más importantes,
que tenemos publicado en Alfaguara Infantil y que por lo tanto pues me parece interesante porque además es muy accesible. Dejadme que os cuente un poco. Vamos a ver, ¿quién es María Elena Walsh y por qué la traemos aquí, ¿no? En primer lugar, me gustaría que se entienda que María Elena Walsh es una de las figuras más importantes de la poesía infantil en el ámbito hispano, en el ámbito castellano, más importantes de la historia. Ha sido una de las mujeres más implicadas y que mejor entendió la importancia que suponía escribir por y para los niños y las niñas. Tanto es así que parte de su vida ella se dedicó también a la poesía, a la música, además tuvo un gran éxito internacional, pero luego fue encaminando su carrera hacia la poesía infantil. Empezó ya desde bien pequeña, ganando premios, pero quiero a mí me gustaría que se entendiera que María Elena Walsh es la gran poetisa infantil de Argentina, un poco más o menos como para nosotros es Gloria Fuertes, pero bueno, tan importante o más, ¿no? Lo que os decía es que ya desde jovencitas empezó a escribir poesía y que incluso Juan Ramón Jiménez estuvo interesado en ella. Dejadme que os cuente el chascarrillo que dicen incluso que no solamente estuvo interesado en su poesía, sino que también en ella y en tener un affair y un ménage à trois con la que era entonces su mujer. Porque, y esto es otra cosa que, bueno, como siempre, los que me conocen, las que me conocen, ya saben que yo siempre trato de barrer para casa. Y entonces me gusta cuando se me da la oportunidad de elegir un poco de quién quiero hablar o de quién no, me gusta intentar coger referentes de la cultura LGTB. Ya, María Elena Walsh era lesbiana, vivió prácticamente además una relación sentimental con la que aquí tenéis, no recordará el nombre, y vivieron pues juntas muchísimos años. Insisto en que esto es importante. Es importante porque, mirad, cuando hablamos de la literatura, cuando hablamos de la historia, cuando hablamos de cualquier cosa en la educación en general, vivimos en un mundo que es cis heteronormativo. ¿Qué quiere decir? Cis heteronormativo quiere decir que a priori, como es la norma, se piensa que todo el mundo es cisexual, es decir, que no es una persona trans, y heteronormativo, es decir, que su conducta es solamente pues que una mujer va a ser heterosexual y que un hombre lo va a ser. Entonces es muy importante que cuando lo sepamos y cuando además se haya dado el caso de que hayan sido personas que han sido visiblemente lesbianas o bisexuales o homosexuales o transgénero, es importante que lo marquemos. No tanto porque nos queramos inmiscuir en su vida privada, sino porque no hacerlo va a hacer que muchos de nuestros niñas piensen que era heterosexual, y es que no lo era. Y además porque es importante dar referentes al alumnado. Por un lado, para que aquellos niñas arcoíris, llamémosles como queramos, que se sienten percibidos como diferentes, puedan crecer y decir, ostras, y escuchar en clase que hay gente que se hizo adulta y que además hizo cosas grandes y maravillosas y son como ellas. Pero también es importante que lo hablemos para aquellas personas, aquellos estudiantes que de repente lo viven o sienten que es algo malo, que es algo que no se tiene que dar, porque eso también ayuda, porque de esa manera ayudamos a normalizar y a visibilizar, que es algo especialmente relevante. Además, esto que os digo, que os valga lo mismo para María Elena Walsh que para Gloria Fuertes. Algo hay en la poesía infantil y española y argentina que conecta con el lesbianismo, que algún día igual no descarto de estudiar, o es más, invito a las futuras generaciones a que lo estudien porque quizá hay algo interesante, ¿no hay? Bien,
Pero más allá de esto, más allá de que podamos hacer esta referencia y de que podamos invitar a nuestro alumnado a descubrir, pues eso, el lesbianismo y una vida apasionante como la que tuvo Marielena Walsh, también me gustaría ahora hablar un poquito de la poesía, ¿no? ¿Cómo es la poesía de la Walsh? Mirad, me gusta pensar, ya veis, Joyce está ya en el mundo del revés, ya se intuye, ¿no?, que busca el humor, pero un humor que no pretende hacernos reír a carcajadas, ¿no? Más bien un humor, podríamos hablar un humor fino, un humor más de buscar la sonrisa. Otra característica es el ritmo y la rima. Vamos a ver, Marielena Walsh escribía poesía y era cantante. Y toda la poesía y todas las canciones, ella escribía dándole, no me estáis viendo, dándole, lo que quiero decir es que escribía con los chasquillos, escribía con el pie, escribía dando al ritmo y a la rima, y eso se nota. Y se nota en las canciones, y se nota en la música, en la musicalidad de los versos. Es verdad que, claro, que ella escribía poesía, pero también escribía canciones, y por lo tanto vamos a encontrarnos ese ritmo que es maravilloso, porque nos va a permitir jugar mucho en el aula. Jugar la poesía en el aula, y especialmente tanto en infantil como en primaria, la poesía tiene que ser un instrumento para que podamos, por un lado, conocer las partes importantes de la lírica y las estructuras de la lírica, pero también es importante que nos ayude a descubrir el ritmo, que nos ayude a descubrir la musicalidad del mundo, la musicalidad del cuerpo. Hay que saber jugar con el cuerpo. En el mundo del revés podemos hacer 1000 actividades, pero jugar con el cuerpo, levantarnos, bajarnos, en fin. La poesía de Marielena Walsh nos da mucho juego en ese sentido. Y en ese sentido, que es el nonsense, también nos tenemos que hacer una pequeña reflexión. Marielena Walsh escribe una poesía que en ocasiones juega al sinsentido. Y en eso bebe mucho más de la poesía anglosajona que de la tradición española. Si nos fijamos, pues, bueno, ahora veremos como, por ejemplo, maneja el limerick, que es más propio de la cultura inglesa, y es que hay algo de ese sinsentido, de esa un poco teoría del absurdo, ¿no?, de lo que vamos a encontrar en la poesía. Aquí os presento, bueno, ella juega mucho al binomio fantástico del que hablará Rodari, ¿no? Dice de sí misma que es una poetisa para niños y niñas, y nos dice: el gatopato inventó un gatopato, lo que no es incoherente, sino una fantasía total que los chicos aceptan encantados. El animal fantástico es un juego permitido que siempre existió en la literatura infantil. Efectivamente, es algo que siempre existió en la literatura infantil y que ella lo toma, que Rodari teoriza sobre él al hacer el binomio fantástico, aunque Rodari va mucho más amplio. Pero es importante jugar, ¿no?, y ver cómo Marielena Walsh juega con el lenguaje y juega con las palabras, ¿no?, y crea esa incoherencia, este sinsentido que nos permite llegar al humor, que nos permite sonreír y que nos permite jugar con la poesía en clase. Y para mí ese es al final, es uno de esos objetivos, es uno de los objetivos que yo creo que tenemos que tener como docentes, que es que no podemos transmitir que la poesía es una cosa seria, aburrida, porque a veces transmitiendo eso estamos dando un mensaje terrible a las generaciones próximas, que es que la poesía es algo que no está conectado con la realidad o que no está conectado con la diversión. Uno de sus poemarios, os traigo aquí algunas pinceladillas, ¿no? Entre los poemarios de la Walsh, además del revés, está Tutumaramba, ¿no? Y dice, dejadme que os lea este poema: mediodía, mediodía, con un dedo en el agua fría, digo que no, digo que sí, digo que venga el colibrí, caballo de mazapán, vámonos a Tucumán, a ver si baja la araña, despacito por la montaña. Como veis, aquí ¿qué está haciendo? Pareados sencillitos. Y por un lado pareados que además podemos llevar al aula,
podemos jugar mucho con el pareado. El pareado es una de las estructuras más sencillas, si no la más sencilla, y por lo tanto es con la que podemos empezar a trabajar en primaria y en los primeros años. Entonces, daos cuenta, mirad qué poemas, si no podríamos hacer un poema así titulado Mediodía y ponerlos por grupos y hacer una actividad que fuera ir sumando pareados con relación al mediodía, ¿no? Pues esto es un poco a lo que nos invita Mariana Walsh y sus poemarios. Ahora, también nos encontramos con el Zoo Loco y los limericks. Porque ya, o sea, se está hablando de cómo bebe de la cultura anglosajona. Los limericks son propios de la cultura anglosajona, si mal no recuerdo. Que Lewis Carroll y Mark Twain van a ser grandes autores de limericks. Son poemas breves, una sola estrofa, un poema, 5 versos. Lo he puesto querido, no he podido evitar ponerlo como lo decía ella. 5 versos, 2 grandes, 2 chicos y 1 grande. 2 grandes, 2 chicos y 1 grande quiere decir 2 de arte mayor, 2 de arte menor y 1 de arte mayor de nuevo, normalmente en decasílabos y octosílabos. Y luego la rima, claro, estas correcciones, ¿no? A, B, B, A. Es decir, una sola rima en los versos de arte mayor y 2 en los de arte menor. ¿Y qué se busca? De nuevo, lo gracioso, lo absurdo e incluso lo divertido también es que se pueden dibujar. Hacer limericks en clase, ya los que habéis sido alumnos y alumnas mías ya sabéis que a mí no me obsesiona tampoco el contar sílabas. Eso me trae un poco sin cuidado. Pero jugar a continuar este Zoo Loco de Mariana Walsh es divertidísimo. Y además no sabes cuánto de repente te pueden sorprender tus mismos estudiantes. Una cosa, hablando también de cómo hacer esto en el aula. Uno no puede llegar sin leer. Ahora vamos a leer. Primero, se leen los limericks. Se leen unos cuantos limericks en clase. Y luego lo primero que hay que hacer es hacer un limerick toda la clase en la pizarra, entre todos. Vamos a ver cómo era, para entender la estructura, para ver la rima y para ver cómo, de alguna manera, cómo hacer el proceso. Y entonces, una vez el alumnado ya ha entendido el proceso, les dejas hacerlo. Otra cosa, nunca lo haces, nunca a la primera ellos solos, con parejas. Primero, siempre entre dos es más fácil hacer la rima, es más divertido y además, pues siempre, como además de esto se trata de buscar lo gracioso y lo absurdo, siempre es el premio, venga, acabamos leyéndolos en clase y a ver quién consigue ser el más divertido o el menos divertido de la clase. Dejadme que os lea. Una pava con fama de letrada fue a decir un discurso en Ensenada. Le aplaudió mucha gente, pero naturalmente la pava solo dijo una pavada. O sea, es que no es grande ni nada la tía, ¿eh? O sea, es que Mariana Walsh es lo mejor que hay. Un limerick, la rima en consonante como toca. Ada, ada, ente, ente, ada. Perfecto. Aquí, además, o sea, sencillito. La pava. Pero ahora nos vamos a otro que aquí hace un juego que a mí me encanta. Un gato de la luna dijo miau, justo cuando pensaba un astronauta que iba tan ligero que se quitó el sombrero, pero no pudo contestarle chao. Aquí ha roto la palabra astronauta para conseguir la rima au, au, au y luego con el R del sombrero. Esto es otra de esas cosas que romper el significante de las palabras en beneficio de la rima, pero también en beneficio del sinsentido, es algo característico de la poesía inglesa, pero también de la poesía de Mariana Walsh. Y eso también es importante señalarlo, porque nos lo vamos a encontrar bastante en muchas ocasiones. En medio de una plaza patagónica había una jirafa filarmónica, muy pálida, muy joven, más sorda que Beethoven. Estudiaba violín, bombo y armónica. Ahí donde la ves a esta jirafa, ¿no? O sea, daos cuenta que lo que va haciendo es crear un zoo loco en el que cada animal, pues bueno, es de una manera de lo más singular.
No hay más que coger animales, repartirlos en clase, que cada una escoja el que quiera y ponerse a buscar rimas y a buscar un poco de locura y sin sentido. Es maravilloso, maravilloso. Yo se lo recomiendo a todos y a todas. Bien. Pero además, yo no solo he venido, pero además de hablar de María Elena Walsh, yo quería hablaros un poco, en especial, de la canción de la vacuna. Vamos a verla, vamos a leerla, y vamos a ver, ¿por qué? Porque me parece que estamos en tiempos en los que hay que ver y hay que hablar un poco de vacunas, ¿no? La canción dice así, el texto. Había una vez un brujito que en Gulbú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Paseaba una vez Mambrú por el bosque de Gulbú, y el brujito se le acercó y el resfriado le contagió. La vaca de Gulbú no podía decir ni mu, el brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Los chicos eran todos muy burros todos en Gulbú, se olvidaba la lección o sufrían de sarampión. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulbú se curan con la vacuna, Luna, Lu. Ha sido el brujito del Q, el único en Gulbú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. Bien, ¿qué me interesa de esta canción? Me interesa de nuevo, por un lado, este corte de los significantes, ¿no? El bru, que es un brujito. Compañero Soler, 2 minutos. ¡Oh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, pues entonces rápidamente, paso. Entonces, ¿por qué la canción de la vacuna? Bueno, entonces diré que la canción de la vacuna es una de las canciones referentes de María Elena Walsh que además va a ser versionado en los años 80 por Rosa León, por lo cual toda mi generación que crecimos con él, y que ahora ha sido versionado también por los Cantafuegos. Es una canción que tiene un ritmo y que tiene magia, y que por eso os la traigo. Estamos en tiempos de vacuna. Se habla mucho de la vacuna y el alumnado necesita saber qué es esto de la vacuna. Pues bien, mi planteamiento es que hagamos un proyectito previo, que les explico, que estudien, que averigüen qué es esto de que las vacunas, cómo se hacen, quién las inventó y cuántas nos ponemos y por qué motivo. Y luego, a partir de ahí, veamos la versión de Rosa León, que es la más bonita que hay para mí, pero de todas formas, si no, también podemos poner a los Cantafuegos, o la voz propia de María Teresa, o la de la Walsh, y luego creemos nuevas estrofas, dramaticemos el cuento, hagamos mil maravillas con esta canción que es tan maravillosa. No sé si se va a escuchar, me gustaría ver si... No sé si se va a escuchar. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Y una vez un brujito que a toda la población le embrujaste donde son. Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulbú se curaron con la vacuna, con la vacuna, la luz. Con la vacuna, la luz. Bueno, pues con esto me despido ya. Espero que os hayáis entretenido un poco, que hayáis conocido a María Elena Walsh un poquito más profundamente, que era lo que yo pretendía. Y nada, y que sepáis pues eso, que además podéis encontrar muchos de sus poemas y casi todas las canciones en YouTube, que es muy fácil poner un día a la canción de la vacuna, estamos invitados a tomar el té, estamos invitados a tomar el té, la canción del gato que pes, en fin, que no os canséis nunca de trabajar a María Elena Walsh, de llevarla al aula, porque es pura maravilla y porque además os lo vais a pasar vosotros y vosotras teta y vuestro alumnado mejor todavía. Muchas gracias por todo y creo que ya me ajusto. Así que, adiós. Un aplauso, compañero. Muchísimas gracias por también ajustarte al tiempo. Simplemente decir que por eso te ponemos de clase
en este horario de 3 a 5 todos los días con la asignatura intensiva, porque es la manera de tenernos activos. Muchísimas gracias. Pues a continuación pasamos con Isabel Gómez Trigueros, también de la Universidad de Alicante, los MOOC como puerta de entrada a la interdisciplinariedad didáctica, geografías literarias por territorios hispanoamericanos. Voy a aprovechar y le digo a Isabel que también compartiré el enlace tanto en el MOOC, tanto en el YouTube como en Twitter, por si alguien se quiere dar de alta en esa nueva experiencia que nos ha embarcado. Así que adelante, Isabel. Vale, hola, buenas tardes. Creo que se me oye y creo que se está proyectando ya el Power. Tardará un poquito, pero en ello está, me parece. Vamos a ver. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias a José, a Ramón por la invitación en este segundo seminario de literatura hispanoamericana en las aulas, nuevas aproximaciones didácticas. Daros la enhorabuena porque creo que esto está cogiendo fuerza y está siendo todo un movimiento, este seminario de literatura hispanoamericana. Bueno, yo me voy a acoger a la última parte de este título del seminario, de nuevas aproximaciones didácticas, y el título que yo presento es, como ha dicho, como ha avanzado ya José, un curso MOOC que hemos preparado desde el Departamento de Innovación y Formación Didáctica y desde el Departamento de Didáctica General y Específica de la Universidad de Alicante, centrado sobre todo en el trabajo interdisciplinar desde la literatura y la geografía. Entonces, voy a ver si deciros que la base de este curso o de este proyecto, porque en realidad es un proyecto que estamos desarrollando, se basa en una metodología de tipo interdisciplinar. Simplemente avanzaros aquí, porque no quiero ser una carca en comparación con la propuesta que ha traído nuestro compañero Guillermo, que me ha encantado. Solo deciros que se encuadra dentro de el paradigma que se llama ahora de la interdisciplinariedad y que tiene una base en estudios de Gusdorf, que propuso en proyectos para trabajar con la UNESCO el trabajo en equipo, o sea, trabajar en equipo, desarrollar e interrelacionar metodologías y contenidos, y que el informe de Delors, el conocido que conocemos como informe de Delors de la Comisión Internacional sobre Educación del siglo XXI, recoge también como una forma de desarrollar lo que son los nuevos saberes en el conocimiento actual, que parten de ese aprender a conocer, de ese aprender a hacer, de esa necesidad de vivir juntos y saber convivir, y de aprender a ser. Eso sería la base que motiva este trabajo interdisciplinar. Pero, ¿en qué sentido vamos a utilizar la interdisciplinariedad o por qué hemos abarcado el concepto de interdisciplinariedad como base del curso MOOC que hemos preparado? Bueno, pues, sobre todo teniendo en cuenta que pretende trabajar de manera conjunta conocimientos que hasta ahora eran contenidos estancos, cerrados, donde no había conexión entre ellos, que ha dado lugar a esos saberes del siglo, sobre todo del siglo XVIII, o con la ilustración del siglo XIX y principios del siglo XX, muy encorsetados, que permitían avanzar ciertas disciplinas, pero donde no había una comunión entre los conocimientos. Entonces, la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad, que en realidad vienen a ser sinónimos, porque lo que pretenden es no desvincular las disciplinas, sino comulgar, unir métodos, unir conceptos, que en definitiva tienen como objetivo básico en esta compleja didáctica que el alumnado aprenda, y que aprenda de una manera conjunta, no aisladamente, sino que lo que se configuren sean conocimientos generales que permitan en esta sociedad del siglo XXI un conocimiento complejo porque esta sociedad es una sociedad compleja. Bueno, sin más, este sería el marco teórico en el que nos basamos para desarrollar el curso MOOC, creando, en sentido de crear pues, un mundo de conocimientos básicamente literarios y geográficos interconectados. Entonces, en ese sentido nos propusimos, bueno, pues bien, ya que sabemos que los alumnos deben conocer o deben alcanzar unas competencias geográficas, sobre todo de orientación y de interpretación cartográfica, de observación del paisaje,
¿por qué no? Lo que hacemos es utilizar las competencias digitales que deben aprender en esta sociedad del siglo XXI, en esta SIC en la que todos vivimos, para poder geolocalizar conocimientos a partir de poemas. ¿A partir de qué poemas? Pues poemas, como he puesto aquí, pues de conocimiento del espacio chileno, pues a partir de poemas de autores chilenos, que quién mejor que autores y autoras chilenos para mostrarnos ese paisaje y ese conocimiento del paisaje que vamos a alcanzar a través de las tecnologías de ese conocimiento virtual del espacio. Y en esta dinámica, en este contexto, nos planteamos pues crear un curso MOOC con el título Geolocalizando la literatura a través de las TAC, que bueno, pues, se engloba dentro de un proyecto, como he dicho antes, de la Universidad de Alicante, pero también del área de didáctica general y específica de la Universidad de Burgos, que dirigimos José Rovira Collado y yo misma, y donde hay muchísima gente implicada, Mónica Ruiz Baños, Ramón Llorens, también compañeros y compañeras de otras universidades, sobre todo de la Universidad de Burgos, y donde la base se sustenta a partir de una convocatoria de ayudas a proyectos de innovación educativa para la promoción de la enseñanza semipresencial y online del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de esta universidad, dentro del programa Pensemos Online para el curso de 19-20. En este sentido, confeccionamos el curso, que se ha alojado en la plataforma Google Course Builder, que es una plataforma gratuita, de manera que podéis todos y todas acceder a él. Ahora os pondré el enlace para que podáis entrar. Y donde el trasfondo, o donde la base, como he dicho antes, sería pues partiendo de unos conocimientos geográficos a partir de una TAC como es Google Earth, trabajando a partir de poemas y de textos literarios, de manera que a partir también, o contando con las constelaciones, alcanzar y llegar a un conocimiento del paisaje, en este caso, el paisaje hispanoamericano, chileno, vamos a decir, concretamente, a través de los textos y de los poemas de los autores. No podíamos abandonar o dejar de lado la lectura multimodal porque consideramos que es un hilo conductor muy importante en este curso MOOC y que va a permitir al alumnado alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. La estructura del MOOC, como cualquier otro curso, en este caso se organiza en 6 módulos u unidades, donde se cuenta con un vídeo de presentación, donde hay material multimedia y actividades que los alumnos y las alumnas van a ir realizando, con un foro en el que se puede interactuar, que como veremos ahora tiene importancia porque lo que hemos es diseñado plataformas de tipo o redes sociales en las que el alumnado puede interactuar y convocar, o sea, no solo contar qué está aprendiendo, sino también mostrar sus inquietudes. La plataforma, como hemos dicho, es Google Course Builder y este sería el enlace para poder entrar. Simplemente con un correo Hotmail o Gmail nos podemos inscribir, que es totalmente gratis, y donde sí que es cierto que se necesitan ciertos requerimientos, pues por ejemplo conocimientos básicos sobre Google Earth, que están en este curso, también se pueden acceder. Como todo esto se va a grabar, pues podéis acceder después. Conocimientos muy básicos, porque en realidad vamos a ir trabajando a partir de textos el espacio, el conocimiento del espacio. Como he dicho, se organiza en 6 módulos. El primer módulo sería la estructura que tiene este curso MOOC, que ahora, si me da tiempo, os muestro, os enseño. El segundo módulo sería leyendo con Google Earth, geolocalizando la literatura. Y de manera muy concreta este módulo sí que trabaja a partir de textos, por ejemplo, de Gabriela Mistral, para el reconocimiento de la Pampa, o por ejemplo para también reconocer el concepto de un salar, por ejemplo el de Huasco, y a través de esos textos ir trabajando el paisaje, ir reconociendo el paisaje, creando marcas de posición historiadas, donde los alumnos, a través de ese recorrido, van a adquirir conocimientos geográficos del paisaje, pero también, y cómo no, van a interiorizar qué quiere manifestar o qué quiere transmitirnos el autor o la autora, en este caso la autora, sobre el Saladar. Bueno, pues también otro tipo de conocimientos que se trabajan en geografía, como la Camanchaca, que es la Camanchaca, y a partir de imágenes,
por ejemplo, de Pablo Neruda también cuando habla del salitre, en su texto, que interpreta y cómo reconoce el salitre, ¿no? Y imágenes, luego pongo aquí algunas imágenes, porque ya os digo que se trata de que el alumnado a partir de estos textos vaya haciendo recorridos en Google Earth. O por ejemplo, pues a través de Raúl Zurita, pues el reconocimiento de la cordillera de los Andes, de los ojos del Nevado, y similares, lo que es la estructura geográfica de la cordillera, cómo se organiza, qué aspecto tiene, a partir de esas lecturas. Bien. El tercer módulo, aprender español a través de la geolocalización y la creación de rutas, pues también sería un paisaje mucho más urbano, pero también trabajar a través de la TAC Google Earth, pues los recorridos. El cuarto módulo sería la generación del 98, una propuesta interdisciplinar, que sería una explotación también didáctica de la literatura del paisaje de la generación del 98, pues eso, a través de textos de autores como Pío Baroja, el reconocimiento del paisaje. El módulo quinto, que serían las constelaciones multimodales como itinerario de lectura interdisciplinar, que la importancia que tienen estas constelaciones multimodales para el aprendizaje. Y el último sería ejemplo de explotación didáctica creando rutas a través de lecturas multimodales. Bueno, pues todo ello lo que intenta en realidad es el desarrollo de competencias docentes, pero no solo docentes, sino también conocimientos sobre literatura y la localización geográfica. Como os he dicho antes, como nos interesa muchísimo esa interdisciplinariedad, habrá alumnos, en este caso lo hemos lanzado alumnado del área de lengua y literatura, pero también de didáctica de las ciencias sociales, de geografía y de historia, pues que tengan redes sociales donde intercambiar e interrelacionar esos aprendizajes que están llevando a cabo a través de esas TAC. Tenemos también un Facebook donde los alumnos pues eso, interactúan también con nosotros, los docentes, y la evaluación, que en realidad lo que se pretende es sobre todo una evaluación muy práctica, donde se proponen propuestas de aula, donde el alumnado, a través de estos conocimientos que va adquiriendo, que genere él mismo o marcas de posición, o que cree rutas historiadas, viajes guiados, visitas guiadas, con todas las opciones que ofrece la TAC Google Earth. Y bueno, esto sería la dirección, que la vuelvo a poner, y ahora, si puedo, voy a intentar entrar en el enlace, simplemente porque creo que me queda un minutín, para que veáis, acceder a ver si puedo. Bueno, voy a dejar primero de compartir pantalla, ¿vale? Y busco en un momentín la dirección para que veáis cómo queda, o sea, cómo está presentada ya, porque está lanzado el curso MOOC está lanzado, y para que veáis el aspecto que tiene, que en realidad yo creo que es bastante sugerente, porque aunque sea un curso MOOC, no es un curso MOOC al uso, sino que pretende sobre todo que el alumnado viaje por ese espacio que hemos creado. Voy a volver a compartir. A ver. Voy a compartir pantalla. ¿Si me deja? Sí. Sí que me deja. Presentar. Muy bien. Y con esto yo ya voy a terminar. Simplemente, esta sería la página donde está alojado desde la Universidad de Alicante. Si pinchamos en entrar al curso, y bueno, pues tenemos un vídeo de presentación, en login nos registramos, o aquí en registrar, y está abierto ya el curso. Aquí tenéis pues las unidades para que podáis echarle un vistazo. En principio es una plataforma gratuita, pues os invito a todas y a todas a que entréis y le echéis un vistazo, porque considero que esta forma de trabajar interdisciplinar enriquece muchísimo al alumnado, y sobre todo en la adquisición de conocimientos geográficos y literarios. Bueno, y yo ya, muchas gracias.
Muchísimas gracias, compañera, por ajustarte también al tiempo. Y hemos puesto también el enlace tanto en el YouTube como en Twitter, como a los compañeros a través de nuestro chat interno. Animo a que todos nos conectemos y que aprendamos mucho de esta experiencia. Y bueno, a continuación, me gustaría, sabéis que al final esperamos tener un poquito de tiempo de preguntas e interacción, pero no quiero restarle más tiempo a mi compañera, a la profesora Arantxa Martín, que nos va a hablar de Entre Mujeres, presencia femenina en la narrativa hispanoamericana. Compañera, adelante. El micro. Hola, ¿se oye? Sí, ya, ahora sí. Buenas tardes. Gracias, compañero José. En primer lugar, dar las gracias, por supuesto, al Centro de Estudios Mario Benedetti por la organización de este seminario, obviamente a sus directores, mi compañero, amigo José Rovira, por supuesto a Ramón Llorens y, como no, a Mónica y a Sebastián. Gracias a los cuatro por hacer que esto sea posible, por permitirnos que hoy nos reencontremos con esto que es lo que más nos gusta, que es pues eso, la docencia y la lectura, ¿no? Y bueno, yo quisiera esto añadirle un adjetivo y es la docencia y la lectura en femenino, y de ahí el título de la propuesta didáctica que esta tarde traigo. Muy buenas tardes a todos. Entre mujeres, presencia femenina en la narrativa hispanoamericana. Bueno, el título de esta propuesta didáctica queda claro, que es Entre Mujeres, ¿verdad? Yo he pretendido poner un poquito el acento en estas escritoras femeninas y en obras con protagonistas también en femenino. Os traigo, por tanto, dos propuestas didácticas que como digo, se centren o nos intenten acercar un poquito a la obra de mujeres hispanoamericanas y, sobre todo, intente acercar al alumnado, para el que están diseñadas, a la fuerza de los personajes femeninos, ¿no? Por un lado, es una propuesta didáctica basada en dos escritoras, Ana María Soa y Sol, de la que creo que luego hablarán también, y una segunda propuesta que tiene como protagonista la joven tejedora de la brasileña Marina Colasanti. Bueno, las voy a presentar de modo muy aproximativo por la limitación del tiempo, pero estoy a disposición de quien lo necesite, de ofrecer cualquier pauta para hacerla un poco más rigurosa si se quiere aplicar, etc. Bueno, vais a permitir que presente, a ver si se ve. No sé si se ve, alguien me puede dar feedback. ¿Lo vemos? ¿Sí? Todavía no, Arantxa. Todavía no. ¿No se ve? No ha cargado todavía. Vale, me avisáis, no sé, un minuto. Todavía no ha cargado. Perdón. Problemas técnicos. No se carga, Arantxa. ¿No se carga? Vale, vamos a ver. Inténtalo otra vez. Vamos allá. Seguimos sin ver la pantalla, No se ve. ¿no? Estoy dando abajo, ¿no? Presentar ahora, compartir. Abajo del Meet, presentar ahora y compartir. Sí, le he dado, pero no sé qué ocurre. Deberíais estar viéndolo ya. No se ve. No se ve. Vale, vamos a volver. Decidme ahora. ¿Se está cargando? No. ¿No? Si no, plan B, sin favor. Venga, siempre hay plan B. Si no, plan B, sin... Pásanos el enlace y se lo pasamos a través de YouTube para la gente que quiera verlo. Vale, sí. Bueno, vamos a ver. No, debe ser algo de la conexión de aquí, de estas cosas que nos permite Consellería siempre. Así nuestro alumnado va viendo que efectivamente pues las cosas en Consellería funcionan así y no siempre nos dejan proyectarlo. Bueno, era muy bonita, lo puedo asegurar, la presentación, digo. Bueno, pues nada, seguimos. Decía yo que bueno, que esperaba que cuando el alumnado que nos esté escuchando saliera no por la puerta sino por la ventana de este seminario, pues que se llevara algo consigo, y es que, bueno,
una idea práctica que les inspire para las futuras clases. Pero bueno, ante todo yo iba a intentar convencerles de que viviesen con entusiasmo, ¿no? El acto de leer, porque ahí va a residir la clave inspiradora de futuras propuestas didácticas, ¿no? Que podrían diseñar. A lo que Borges llamaría aquello de abrir un libro, es como pronunciar la palabra sésamo, el nombre de la caverna de oro de Las Mil y una Noches. Bueno. Seguimos la propuesta didáctica, como os decía, en la que me basaba, era, bueno, pues presentar con algunas aproximaciones y convenceros de que leer vale la pena y de que la lectura no es algo de lo que la escuela pueda desentenderse. En un principio, antes de presentar las lecturas sobre las que me voy a basar, pues vamos a hacer una aproximación teórica, ¿no? En mi opinión, yo creo que todos los docentes han de tener un único objetivo, que es enseñar a amar la lectura, a convocar al disfrute de la lectura, ¿no? Bueno, somos muchos los que llevamos muchos años dedicándonos a esto de convencer del placer de leer y que consideramos la lectura como un regalo, ¿no? Bueno, para ello, pues no nos queda otra que seguir una serie de hábitos, de rutinas, porque nos estamos quejando continuamente que nuestro alumnado no lee. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué lee y cómo lee, ¿no? Y para eso tenemos que, bueno, pues encontrar espacios de lectura en las aulas, tanto de primaria como de secundaria, ¿no? Bueno, los planes de lectura se ha comprobado que no nos sirven. Y no nos sirven porque, bueno, pues sí, están muy bien hechos, eso sí, están pergeñados por gobiernos estatales y autonómicos, como digo, cumplen con todos los estándares de aprendizaje, con todos los objetivos, pero lo cierto es que no funcionan. ¿Qué está funcionando realmente en las aulas? Pues está funcionando rutinas muy sencillas, leer con cualquier pretexto. Y yo hoy traigo aquí una lectura de mujeres, de escritoras hispanoamericanas, cuyos personajes son, pues eso, lectura en femenino. Bien. ¿Y por qué lectura en femenino? Bueno, pues lectura en femenino porque yo creo que Eduardo, ya lo subrayaba también Eduardo Galeano, ¿no? El ser humano siempre se ha autoexplicado a través de la literatura. Creo que somos seres narrativos, que estamos esperando que llegue alguna historia, y esto no nos puede abandonar nunca. Entonces, las obras de literatura infantil y juvenil desempeñan ese papel formativo esencial. Los cuentos, las narraciones, van a ser el primer contacto del niño con la lectura, y la lectura, cuando reúne las condiciones adecuadas, creo que de verdad puede convertir al lector en una persona distinta a la que era. Y aquí es donde yo me quiero centrar, ¿no? En que a través de estas lecturas específicas y escogidas consigamos ser más críticos, más sensibles, muchas cosas con lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Es posible que estas lecturas pues le predispongan al lector a pensar que quizá estaba equivocado en alguna creencia, ¿no? Y por tanto seamos capaces a través de ellas de ser más comprensivas con las opiniones del resto. A mí me encanta, siempre que hablamos de este tema, subrayar las palabras de Carlos Fuentes, ¿no? Que decía que todos los errores del mundo vienen de la incapacidad para imaginar a los demás. Todos los errores del mundo vienen de la incapacidad para imaginar a los demás. Esto es lo que conseguimos con la lectura, imaginar a las demás y a los demás, ¿no? Ese don de la literatura, de permitirnos ponernos en la piel del otro, nos permite que desde esas lecturas hagamos visibles a las escritoras y que leamos historias creadas por mujeres y sobre mujeres. Porque nuestra realidad es esta, Podríamos decir que hoy en México cada 4 minutos una mujer sufre una violación. Podemos hablar de violencia doméstica, podemos hablar de una sociedad donde, si bien se extienden los movimientos feministas, reina el silencio, pero tenemos que caminar en pos de una sociedad más igualitaria, ¿verdad? Donde se erradique el acoso en las calles, que sigue existiendo, erradicar estereotipos sobre el amor, la familia, la belleza, conceptos fundamentales, ¿verdad? Que ayudan a crear esa personalidad en los niños y sobre la que podemos actuar desde las lecturas. Bien, sobre ese amor romántico, familia tradicional, canon de belleza, y ya voy centrando el tema de las lecturas que hoy os traigo, ¿no?
que es precisamente actuar sobre esos valores y sobre esos modelos sociales de los que tanto sabe nuestro compañero Guillermo Soler, que se han ido postergando a lo largo de los siglos, ¿no? Es posible que en nuestros tiempos ya no se den estos modelos sociales o estos valores de forma explícita, pero sí desde luego de forma implícita, y no voy a profundizar hoy aquí porque no toca. Yo tampoco voy a entrar hoy aquí en el debate de la narrativa tradicional, es un modelo literario para las aulas o no. Simple y llanamente voy a traer una propuesta didáctica donde he tomado al personaje protagonista de la princesa y al tópico de la belleza femenina, ¿no? He escogido, bueno, pues un relato tradicional y otro un poquito más actual que juega deliberadamente con elementos tradicionales como la princesa y su hermosura. El objetivo, pues que el alumnado se acerque a estos relatos donde la figura de la princesa no se retrata con valores comunes a los que están acostumbrados. La tradición narrativa, literaria, en la narrativa sobre todo, presenta princesas con rasgos de carácter muy marcados. La bondad, la virtud, el encanto, la generosidad. Si pensamos en Cenicienta, Caperucita, Blancanieves. Y esto en cuanto a rasgos morales. Si pensamos en rasgos físicos, pues recordemos, ¿no? La belleza por encima de todo es el rasgo dominante de todas ellas. Bueno, estos dos rasgos, tanto morales como físicos, tienen un destino que generalmente es el matrimonio con un príncipe que normalmente no eligen ellas, sino que eligen por ellas. Bueno, la narrativa de tradición oral hispanoamericana y por supuesto también la española están repletas de relatos, algo que me habéis oído muchas veces, y leyendas donde la mujer protagonista no sigue los patrones que los escritores se encargarían de edulcorar con el tiempo, y por eso siempre hago yo un llamamiento a rescatar de la memoria de los cuentos todas esas, por ejemplo, Niña que riega las albahacas española o cualquier otro hispanoamericano. Bien, las escritoras hispanoamericanas, fieles a la intención de revalorizar el papel de la mujer en la literatura y en la sociedad, pues plantean en muchas lecturas una reflexión sobre la belleza de las mujeres y sobre cómo muchos pueblos han considerado y consideran hoy en día esa belleza como una tentación que se ha de evitar. Por ejemplo, me voy a referir a la lectura a una muy en concreto de, bueno, como no tengo la presentación con Mónica, pues lo enseño. Me voy a referir a una lectura de esta obra, que es El árbol de la mujer dragón y otros cuentos, aquí Ana María Soa, tiene una colección de relatos que están basados en cuentos y en leyendas tradicionales de pueblos de todo el mundo, donde, bueno, en concreto, el que me ha parecido bien elegir La calle de la quemada. Me gusta especialmente porque La calle de la quemada nos cuenta la historia de Marina, una hermosísima doncella que se casa con un valiente y, por supuesto, apuesto hidalgo, precisamente el don de la belleza que tiene será utilizado para lo siguiente. Bueno, los celos le pueden a su marido y mata a muchísima gente por la belleza de su mujer, y para que no se le acerquen, ella decide que esa belleza es la que le está trayendo todos los problemas. Y bueno, nos parece que el desenlace tiene mucho que hacer, y en la propuesta didáctica que se traía, pues es esta, ¿no? Ese final, esa reflexión sobre la belleza malentendida y cómo doña Marina coge un brasero y se quema la cara, de modo que nunca más su belleza le pueda causar mal. Bien, voy a dejarlo aquí, luego haremos una pequeña reflexión. Esta lectura la hacemos junto con la de La bella Griselda, de Isol, en formato álbum ilustrado esta vez, y luego terminaremos con otra, ¿no? Bueno, Heroínas normales, en el caso de Ana María Soa, donde la vida pone en situaciones difíciles y que resuelven de forma extraordinaria sin dones extraordinarios, ¿no? Eso por una parte. En el caso de Isol, La bella Griselda, este libro álbum pues fue nombrado uno de los mejores libros para niños, ha tenido muchísimos premios, etcétera. Y nos propone un cuento de hadas que no es como los de siempre, y es lo que realmente engancha a los alumnos, ¿no? Griselda es una princesa hermosísima que tiene un don especial, y es que su hermosura provoca
que pierdan la cabeza por ella, literalmente. Y entonces ella se convierte en taxidermista y va almacenando todas las cabezas que todos sus amados han perdido por su culpa. Bueno, el final es, bueno, me parece increíblemente bueno. La autora parodia de un modo ácido y directo los tradicionales cuentos de hadas, pretendiendo acabar con estereotipos y tópicos, que es el objetivo final de esta propuesta didáctica. Juega precisamente con ese tópico romántico de perder la cabeza, retratando de nuevo una belleza maligna, que lleva a la soledad y que es capaz de matar incluso a su dueña. Bueno, y después, ¿qué hacemos con esto? Una vez lo leemos, siempre trabajo en las clases la tertulia dialógica y, bueno, se había preparado una serie de puntos, miro ahí todo el rato para buscar la presentación, que no podéis ver, pero que veréis, una reflexión sobre los puntos más interesantes de ambas lecturas. Nunca se le dicen los puntos en esta tertulia dialógica, en estas tertulias, reflexión sobre la lectura. Procuramos que sea el propio alumnado quien interactúe y cómo se va dando ese engranaje y enriqueciendo con propuestas de ellos, ¿no? Yo creo que busco que se imponga una reflexión necesaria sobre que la belleza de la mujer ha sido vista siempre como una fuente de tentación y de grandes males casi siempre, y por eso muchas veces se ha intentado ocultar, ¿no? Ellos mismos suelen enlazar esto pues con el velo, el chador, etc. Bueno, sacrificios como los de la leyenda también se dan en nuestros tiempos, con otros matices, o no, o sí. Podríamos repensar en qué sacrificios nos imponen las modas. Generalmente en las tertulias se suele llegar a esta conclusión en cuanto al peso, la ropa, etc., ¿no? Y bueno, con lo que respecta a los hombres, no existen, no han encontrado relatos que se tapen o dañen su cuerpo para no atentar a las mujeres. Esta visión negativa continua que encontramos en estos relatos de mujeres también suele salir, ¿no? Suele salir en estas reflexiones, tertulias dialógicas, como os decía. Bien, la segunda propuesta didáctica os traía el relato de La joven tejedora. Creo que voy a tener tiempo de leerlo, puesto que como no podemos ver la presentación, corresponde. En esta propuesta didáctica, La joven tejedora, Marina Colasanti realiza un elogio a la fantasía, mediante el dominio de lo simbólico y de la relectura de los cuentos de hadas, que es un poco lo que siempre busco yo en las lecturas, ¿no? Construye un personaje profundo, capaz de salvarse. ¿Qué hay de los cuentos sin la esperanza? ¿Qué hay de las narraciones si perdemos la esperanza? La lectura es la esperanza, ¿no? Bueno, si me permitís. La joven tejedora despertaba aún en lo oscuro, como si escuchase al sol asomándose en los límites de la noche, y pronto se sentaba a tejer. Línea clara para empezar el día. Delicado trozo en el color de luz que iba pasando entre los hilos extendidos, al mismo tiempo que afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte. Si el sol estaba demasiado fuerte y en el jardín caían los pétalos, la joven ponía en la máquina gruesos hilos grises de algodón con mucho fieltro. A la sombra de las nubes elegía un hilo de plata. Pero si por muchos días el viento y el frío se peleaban con las hojas y ahuyentaban los pájaros, la joven, con el solo hecho de tejer con sus bellísimos hilos dorados, hacía que el sol volviera a calmar la naturaleza. Así, jugando con los aparatos de la máquina de tejer de un lado al otro y golpeando los grandes peines del telar para el frente y para atrás, la joven pasaba sus días. Nada le hacía falta. Cuando tenía hambre, tejía un hermoso pez, siempre cuidando las escamas. Y el pez estaba pronto en la mesa, listo para comer. Cuando tenía sed, livianita, era la lana color de leche que se mezclaba en la moqueta. A la noche, después de lanzar el hilo en la oscuridad, dormía tranquila. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que tenía ganas de hacer. Pero tejiendo y tejiendo, ella misma encontró el tiempo en que se halló sola y por primera vez pensó lo bueno que sería tener un marido al lado. No pudo esperar al día siguiente. Con el capricho de la persona que intenta algo desconocido, empezó a entrelazar en la alfombra las lanas y los colores que le brindarían su compañía. Y poco a poco su deseo fue surgiendo. Cuando finalizaba el último hilo de la punta de un zapato, golpearon a la puerta.
No fue necesario abrirla. El mozo puso la mano en la tranca, se sacó el sombrero de pluma y pasó a compartir la vida de la joven. Aquella noche, acostada en el hombro del mozo, la joven pensó en hermosos hijos que tejería para aumentar aún más su felicidad. Y fue feliz por un rato. Pero si el hombre pensó en hijos, pronto los olvidó. La razón fue que descubrió el poder del telar. No pensó en nada más que no fueran en las cosas que él le podía ofrecer. Una casa mejor. Exigió que eligiera las más bellas lanas con adobes y hilos verdes para construir un palacio. Lista la casa, pronto la misma no le pareció suficiente. Días y días, semanas y meses trabajó la joven tejiendo techos, puertas, patios, escaleras, salas, pozos. Finalmente, el palacio quedó listo. Y entre tantos salones, el marido eligió para ella y su telar la más alta habitación en la torre. Eso es para que nadie sepa de la alfombra, le dijo. Y antes de cerrar la puerta con llave, señaló: falta el local para los animales, no te olvides de los caballos. Sin descanso, la mujer tejía los caprichos del marido, llenando el palacio de cosas lujosas. Cofres, monedas, salas para los sirvientes. Tejer era todo lo que ella hacía. Tejer era todo lo que tenía ganas de hacer. Y por primera vez pensó, ¿cómo sería de bueno si estuviera otra vez sola? Solamente esperó la noche caer. Sin zapatos, para no hacer ruido, montó la larga escalera hasta la torre y se sentó a tejer. Ahora no fue necesario elegir ningún hilo. Tomó la máquina de tejer de la forma inversa y jugándola de un lado a otro, empezó a deshacer su tejido. Deshizo los caballos, los carruajes, el patio, los animales, los jardines. Después deshizo las mucamas, el palacio y todas las maravillas que él mismo contenía. Y una vez más se encontró en la casa pequeña y sonrió hacia el jardín por la ventana. La noche llegaba a su fin, cuando el marido se despertó y no reconoció la cama dura y sorprendido dio una mirada a su alrededor. No tuvo tiempo de salir a la cama cuando ella terminaba de deshacer el diseño oscuro de los zapatos y él vio sus pies desaparecer, así como las piernas. Rápido, la nada subió a su cuerpo, tomó su pecho y su sombrero de plumas. Entonces, como si escuchara la llegada del sol, la joven eligió un hilo claro. Y lo fue pasando despacio entre los hilos, sencillo rayo de luz que la mañana reprodujo en la línea del horizonte. Bueno, un personaje que se salva, que consigue salvarse, consigue mirarse en ese espejo del deseo y el contradeseo, podríamos decir, ¿no? Bueno, cuando terminamos de estas lecturas, como ya he dicho, apostamos por una tertulia dialógica que casi siempre finaliza en la reescritura literaria, actividades de escritura como y si cambiamos el cuento, cambian los personajes, la trama, buscando siempre un final diferente que permita ver los distintos puntos de vista de algunas realidades. Compañera, 3 puntos. Bueno, bien, para terminar, yo he de subrayar lo que ya he dicho desde el principio. La lectura con este valor por sí misma, leer sin más en las aulas, creo que es la clave de todo. Debemos leer lecturas que nos den que pensar y no lecturas adoctrinadoras que nos digan qué pensar, ¿no? Bueno, yo intento siempre, y creo que es el objetivo, alejarnos de optimismos ciegos que ofrezcan una sobreprotección inútil a nuestro alumnado, ¿no? Intentar desarrollar su empatía, tener una discusión honesta acerca de estas realidades, de sus causas, es lo que procuro siempre en estas propuestas didácticas que os traigo. Buscar una respuesta de acción social de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Creo que efectivamente el valor de la lectura reside en, como se ha dicho al comenzar, en el poder de esta para entrelazar al ser humano consigo mismo y con la sociedad que le rodea. La lectura, modo de encantamiento en esa sésamo, ¿verdad?, en ese proceso de reflexión que propongo en la propuesta didáctica que os he traído, que nos permite repensarnos y nos permite hasta olvidarnos. Olvidarnos porque yo de verdad me he olvidado un ratito de la palabra COVID y por tanto lo tengo que agradecer infinitamente. Así que
creo que, como decía Cervantes en su obra, ¿verdad?, la lectura nos quita 1000 canas. Y esas son las que me quitan estos ratitos. Muchísimas gracias. Prometo toda la presentación en breve. Un millón de gracias. Muchísimas gracias, compañera. Es decir, y sentimos no haber podido disfrutar de la presentación porque sé que aparte tú le pones muchísimo cuidado a ellas y son espectaculares. Así que de todas maneras, si tienes el enlace y lo quieres compartir, lo puedes compartir a través del seminario, del enlace de YouTube o a través de aquí. Y bueno, continuamos también con la siguiente comunicación propuesta de Víctor Manuel Sánchez Amat, Estrategias de lectura del relato policial latinoamericano en el aula, una mirada docente, que creo que nos va a consultar una propuesta bastante interesante para nuestro alumnado. Adelante, Víctor. Gracias, José. ¿Se me escucha bien? ¿Sí, verdad? Sí. Nada, al principio, por lo primero, pues darte las gracias por la invitación a ti y a Ramón Llorens. Es un placer estar con todos vosotros esta tarde para compartir efectivamente una experiencia que llevé a cabo en la asignatura de didáctica de la lectura y la escritura en el curso pasado, de la que ya hablé también en el primer seminario el año pasado. A ver, ¿se me ve? ¿Se ve el PowerPoint ahora? Vale. Sí, Víctor. Perfecto. Sí, bueno, no os asustéis porque hay muchas diapositivas, pero voy a ir pasando lo más rápido posible. El año pasado ya comenté la práctica que había lanzado, la práctica de la asignatura didáctica de la escritura, que tenía que ver con la literatura canónica, con la animación a la lectura. Propuse una dramatización de animación a la lectura para cada uno de los grupos de la asignatura, de unos 20 minutos, con el objetivo principal de hacer lo más divertida la lectura y sobre todo un concepto que me interesa mucho, y es hacer la lectura también significativa, ¿no? A veces mandamos leer, mandamos ejercicios de lectura, pero no somos capaces o no sabemos comprender demasiado bien cuál ha sido el grado de interpretación o de comprensión que han tenido nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, pues lanzar esta propuesta tenía como objetivo darle una vuelta a esas pruebas tradicionales que se han hecho sobre fichas de lectura o sobre exámenes, dejarlos atrás y tratar de intentar demostrar que hay otras maneras y que hay otros caminos para que nuestros estudiantes puedan disfrutar la lectura y puedan hacerla suya. Para ello, pues me valí de un género que me gusta bastante, que es la novela policial. La novela policial latinoamericana, además, que también ha sido una de las líneas de investigación, porque bueno, creo firmemente que el género policial puede ser una estrategia didáctica bastante interesante, ¿no? Como todos conocemos, el relato policial se basa siempre en el enigma, en tratar de averiguar quién ha sido el asesino, en el caso de las novelas más adultas. Y bueno, creo que podría dar mucho juego el hecho de trabajar en grupos y de tratar de convencer al resto de la clase de cuál había sido la aventura de los relatos que cada uno de los grupos había tenido que tener, ¿no? Y bueno, inserté también la literatura latinoamericana porque bueno, pues era mi especialidad y porque también el género de la literatura policial en América Latina ha ido variando, ha ido virando. No ya desde esa imagen que os he puesto anteriormente de heredera de Agatha Christie, ¿no? De los juegos de salón, de adivinar quién había sido el asesino, sino también en América Latina, por desgracia quizá, ¿no? Pues el modelo es Philip Marlowe, ese detective que está en la ciudad y que recorre los bajos fondos y que sirve también el género para destacar diferentes problemáticas que han tenido que ver con guerras, con corrupción, con asesinatos, con marginalidad, y que, como digo, pues desgracia, pues en la realidad latinoamericana de las últimas décadas ha sido fundamental también para los escritores, ¿no? Entonces, bueno, repartí una serie de textos basados en la antología de novela policial que he proyectado antes.
una serie de cuentos cortos y algunas novelas con los estudiantes. Y bueno, el año pasado ya muy por encima comentamos algunos de los resultados. Creo que nos divertimos bastante, tanto preparándolo como luego haciendo las exposiciones orales. También me interesa mucho, ha sido una de las cosas que he intentado insistir estos años, en cambiar la manera de hacer las exposiciones orales, ¿no? Basta ya de esas 5 personas que salen a hacer el PowerPoint de 5 en 5 porque no les gusta morir en soledad, y que muchas veces no nos aporta nada, ni el que está hablando ni el que está escuchando, ¿no? Entonces el objetivo pues era involucrar al resto de la clase con cuestiones que tenían que ver con la lectura, ¿no? Y bueno, voy a pasar muy rápidamente por todos para centrarme exclusivamente en uno de ellos. Aquí en estas imágenes pues encontramos algunas escape rooms dramatizadas. Me encargaré de comentarles sobre todo las de Vientos de Cuaresma, de Leonardo Padura, al final. Le voy a hacer un pequeño repaso por todas. La vida de los jueves, de Claudia Piñeiro, la Argentina. También los grupos nos propusieron una escape room dramatizada. Ahí tenemos el vídeo de representación y del juego de roles de los estudiantes que fueron comentando, haciendo jugar, haciendo participar al resto de compañeros y además, y eso era un poco el motor de la actividad, sobre todo no era tanto convencer a los compañeros, que también, sino sobre todo que los propios estudiantes que estaban preparando esta actividad pues asumieran de manera significativa esa lectura, ¿no? Creo que así fue. Había también un cuento de Borges, Las 12 figuras del mundo, donde también se planteó una escape room con diferentes pruebas. Hacer memoria, de Alejandro Zambra, un relato chileno bastante duro que hablaba de la dictadura chilena. Me interesaba también acercarles en la medida de lo posible también pues, cuestiones que tienen que ver con la realidad latinoamericana, y estas lecturas para eso pues también eran perfectas. Algunos se acercaron a la realidad chilena, a otros a Perú, a Argentina, a México. Había textos de diferentes países. Tenía libertad para hacer la dramatización o para hacer la animación de la lectura como los grupos quisieran. La mayoría de ellos utilizaron el recurso de la escape room interactiva, donde hicieron participar a los compañeros. Bueno, hubo un montón de pruebas, cartas, sorpresas, bueno, hasta armas hasta armas que vinieron a la facultad. Luna Caliente también, el grupo planteó una dramatización del escape room interactiva, donde había que ir resolviendo diferentes enigmas con esa cuenta atrás para tratar de adivinar entre todos quién era el asesino. Cuadros, códigos secretos, mensajes cifrados a través de este artilugio para entender los mensajes secretos, llaveros secretos, armas, matemáticas, búsqueda de mensajes cifrados en la prensa. Otros grupos plantearon un cortometraje para realizar la dramatización de la vida de los jueves, que estuvo también bastante interesante. El chico sucio, que es un relato también muy interesante de Mariana Enríquez, también este grupo nos planteó su cortometraje. Pero bueno, quiero centrarme principalmente. El teatro de sombras también fue un recurso muy interesante que me gustó mucho, para un cuento también que tenía un gran componente social, de las manifestaciones durante la celebración de los Juegos Olímpicos en Brasil, Caballos entre el humo. Y bueno, pues generaron este pequeño teatro de sombras en clase, donde nos contaron el cuento. También salimos afuera de la facultad a hacer una gincana para adivinar quién era el asesino en White Flamingo. Pero como os decía, quería centrarme en los minutos que tengo en una de las experiencias concretas, y era la de Vientos de la Habana, Vientos de Cuaresma, de Leonardo Padura, que es una de las novelas de la tetralogía del escritor cubano, uno de los máximos especialistas y más reconocidos del género policial en América Latina de las últimas décadas. Las novelas de Padura, que tienen que ver con la serie del detective Mario Conde. Vientos de la Habana es el título de una producción audiovisual que se estrenó hace un par de años, y donde se le pone
audiovisual a las novelas de Padura, donde podéis encontrarla. Son novelas que tratan de revisar de alguna manera también aspectos controvertidos de la sociedad de La Habana, de Cuba, de la década de los 80 y sobre todo de la década de los 90. En este caso, ahí el asesinato, aparece una profesora, aparece asesinada y bueno, Mario Conde trata de investigar en el colegio y en los bajos fondos de La Habana quién ha sido el asesino. Y bueno, quería comentar con vosotros una cuestión también interesante, ¿no? Que a nosotros los profesores también nos viene genial. A veces la evaluación es complicada, requiere un proceso lento, requiere una mirada docente más calmada. Y bueno, era un poco lo que he intentado hacer con la revisión de esta práctica, ¿no? Cómo el grupo había ordenado la información, cómo el grupo había asumido a partir de la lectura y cómo había puesto en valor y en juego todos esos conocimientos que habían surgido, ¿no? de esa lectura, y cuánto es significativa, ¿no? había podido ser la lectura del grupo. Este primer grupo lo que planteó fue una escape room dramatizada, planteó 6 grupos. Bueno, aquí tenemos el índice que luego tenían que entregar. No solo había que hacer la representación, sino también había que saber explicarla, con los objetivos, el breve contexto, la planificación de las sesiones, las conclusiones y la bibliografía. Este trabajo en concreto pues estaba muy bien hecho, como decía. Se planteaban los objetivos de la comprensión de los textos, de fomentar la lectura, de adaptar la actividad al contexto de la América Latina en los años 90, a través de una escape room donde cada uno de los grupos tenía que ir acertando las diferentes pruebas a las que se enfrentaban, y después decidieron poner en valor los resultados, lo que habían conseguido cada uno de los grupos, y tratar de plantear un debate acerca de quién había sido el asesino, ¿no? Ahí tenemos una primera actividad, una nota del estudiante, a partir de un enigma, de una frase del Quijote. Llegamos, ¿no? de ese enigma llegamos a una parte de la novela donde se va introduciendo al personaje de Lisette, que es el personaje que aparece muerto al principio de la novela. Otro de los grupos tuvo que adivinar el grupo sanguíneo, tuvo la información del grupo sanguíneo de los diferentes sospechosos. Después de adivinar un enigma, encontraron un pendrive que pusieron en el ordenador y encontraron el grupo sanguíneo de uno de los alumnos. Esto es importante, puesto que en la novela una de las pistas que tiene Mario Conde precisamente pues es un poco de sangre. No sabe quién es el asesino, pero sí sabe su grupo sanguíneo. La tercera actividad, que tiene mucho que ver también con otro de los episodios de la novela, era cuando se encuentra la marihuana mexicana. La novela en realidad gira en torno al tráfico de drogas en este momento en La Habana. Es uno de los temas principales de la novela. Y en fin, a partir de la adivinanza también planteaban el encuentro de la droga para poder debatir acerca de cuál había sido el motivo, ¿no? El detonante de la muerte de Lisette. Otro de los grupos se encargó de recuperar el diario, otro de los episodios de la novela, y a partir de una serie de anotaciones del texto tenían que trabajar la interpretación de textos, conocer y desvelar qué tipo de personaje era Lisette, ¿no? Este ejercicio tenía como objetivo conocer un poco más al personaje para tratar después de saber qué es lo que le había ocurrido. También se desvela el calendario. Una de las pistas que también sigue el detective Mario Conde en ese diario, en esa agenda, es el calendario, las actividades que Lisette había podido hacer. Se lo contaron al grupo 5 para que tuviera toda la información. Y la última tenía que ver con un artículo que el propio grupo habría generado y que trataba de resumir también en cierta manera cuál había sido la vida de Lisette y cómo era. Aquí tenemos ese pequeño artículo que se le daba al grupo y a través de la cual tenía que reflexionar también sobre el personaje. Al final el grupo decidió, era una inquietud que no sé si la tenéis, pero en el pasado la tenían mucho, cuánto daño ha hecho el spoiler, ¿no? a la interpretación de lo que hacemos, ¿no? Muchas veces lo importante no es el final, sino disfrutar el proceso, conocer el proceso, saber
encontrar cierto placer al proceso de la lectura, ¿no? Entonces, bueno, estaban muy preocupados acerca de si tenían que desvelar el final o no, ¿no? Porque era una práctica de animación a la lectura. Y bueno, plantearon esta mesa redonda donde cada uno de los grupos tuvo que debatir y trataron de llegar a saber quién era el asesino. Y el grupo decidió, de hecho crearon incluso el guión de la representación final donde ellos hablaban y donde ellos interpelaban a los compañeros. Decidieron dejarlo abierto, ¿no? Cuando ya había propuestas de quién era el asesino, salió Mario Conde y dijo aquello de bueno, no lo vamos a desvelar, si queréis saber quién es el asesino tenéis que leeros el libro. Bueno, no sé si es la mejor opción o no, pero el grupo optó por ella. También, pues bueno, el objetivo ellos lo vieron desde ese punto de vista para tratar de generar un interés y tratar de conseguir si alguno de los compañeros, ¿no?, había podido leer o ir al final de la novela para tratar de adivinar quién había sido el asesino. La otra propuesta de Vientos de Cuaresma, de Leonardo Padura, el otro grupo optó por una dramatización. Fue muy interesante porque ellos trabajaron mucho más el vestuario, trabajaron mucho más el texto. De hecho, lo tengo aquí, generaron un guión, adaptaron la novela a un guión teatral y, como decía, pues trabajaron mucho más aquellos aspectos que tenían que ver con el escenario, ¿no? Ya es un gran trabajo, un trabajazo el poder adaptar, ¿no?, de alguna manera una novela compleja, el dejarla adaptada en un texto para 20 minutos. Y yo os digo, trabajaron mucho el vestuario, trabajaron mucho la decoración y plantearon al resto de la clase, bueno, aquí tengo un vídeo, no sé si se va a escuchar, no sé si se escucha o no, pero bueno, bueno, no sé si se oía o no, pero en realidad ellos trabajaron mucho más los personajes, estaban hablando con acento cubano, estaban intentando imitar el acento cubano, un poco de Cuba llegó también a la facultad. Y bueno, plantearon la novela, plantearon el argumento de la novela a partir de unos personajes que eran los sospechosos, uno a uno. Mario Conde, que era la personaje que estaba hablando en el vídeo, les hacía algunas preguntas con ayuda de los propios compañeros, generaron una cuenta de Instagram donde podían encontrar información sobre la novela y donde además hicieron votaciones para plantear algunas preguntas que se le hacía a los sospechosos. Ese fue el guión de todos los sospechosos y al final, en el tercer acto, pues bueno, intentaron entre todos adivinar quién había sido el asesino y al final consiguen la confesión del que había sido en la novela el asesino. Este grupo sí optó por desvelar quién había sido, por revelar el final de la lectura a partir del debate acerca de estas preguntas y poniéndolas también en común, ¿no? Y ahí está. Esa es la imagen final cuando iban también llamando personajes extra que formaban parte de los compañeros de la clase para que participaran en su dramatización. Y bueno, creo que no sé si me he pasado ya de tiempo, pero bueno, simplemente el trabajo pues tenía mucho que ver con poner en el aula algunas de esas palabras que tenemos siempre los pedagogos en la boca, ¿no? y que intentan de alguna manera caminar hacia la innovación, caminar hacia una nueva manera de disfrutar de la lectura, ¿no? Lejos de la prueba escrita, lejos del examen, lejos de las fichas de lectura. Creo firmemente que estos juegos de roles, esta manera de asimilar a los personajes, de contar, de implicar a los compañeros, pues producen una lectura mucho más significativa que otro tipo de lecturas que nos ayudan a no olvidar, sobre todo sin necesidad muchas veces de estudiar. Y bueno, yo quedé muy contento con la experiencia de la asignatura, con los resultados. Creo que los estudiantes del curso pasado también salieron satisfechos. Estoy convencido de que los cuentos, las novelas que leyeron y que trabajaron no las van a olvidar en un tiempo. Y bueno, pues simplemente esta frase que muchas veces repetimos, lo de Franklin, de dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo, ¿no? Creo que también en la comprensión y en la asimilación lectora pues no viene nunca de más recordarlo. Así que muchas gracias también a mis estudiantes por los trabajos realizados el año pasado. Muchísimas gracias, Víctor. Pues continuamos directamente con la última comunicación de la tarde. No quiero quitarte más tiempo. Luego no sé si tendremos tiempo porque a las 5 vamos a empezar la pausa, para las 5 y cuarto poder encontrarnos con Cecilia Eudave en la sesión de Un autor nos introduce en su mundo, pero así ya directamente Ana María Draghia, Anabela y la Bestia, de Benito Taibo, una aproximación a la literatura hispanoamericana juvenil en secundaria. Adelante, compañera. El audio. Ha pasado la mosca y te has distraído, ¿no? Ya está. Ya me he distraído. Muchas gracias a todos, a los que estáis al otro lado y a los organizadores del congreso, que me parece además una oportunidad maravillosa para hablar de estos temas que a veces pasan un poco desapercibidos. No voy a compartir el PowerPoint para demostrar lo mal que se me pueden dar las TIC a veces. En la presentación de esta ponencia, que ya ha dicho José el título, Anabela y la Bestia, de Benito Taibo, que es un cuento que pertenece a una antología, no sé si la conocéis, una aproximación a la literatura hispanoamericana juvenil en secundaria. Yo, como profesora de secundaria, tiendo a escoger muchas obras juveniles para trabajar, sobre todo en la ESO, no tanto a lo mejor en el bachillerato, pero sí en la ESO. Y me parece además un cuento muy interesante, con temas que ya ha abordado Arantxa antes, que desde luego a mí me han llamado mucho la atención, y espero poder leer alguna cosa suya más para llevar alguna propuesta al aula, porque por un lado nos permite trabajar muchos temas transversales que se basan en los aspectos culturales mexicanos, en este caso, que es lo que trata Benito Taibo en el cuento, con una realidad social y también económica de las barriadas mexicanas. Es decir, es un cuento muy realista en contraste con los otros dos, con los que se encuentran en la antología. Después hablaremos un poquito de la antología. Y además que reivindica mucho el papel femenino, la heroína dentro de las novelas juveniles de aventuras, que no es tan común. Y además, por otro lado, también juega mucho con las intertextualidades, con los cuentos tradicionales, con los cuentos clásicos. Desde luego, yo creo que cualquiera que vea el título de Anabela y la Bestia ya puede intuir un poco con qué cuento está relacionado, y no puede intuir, por otro lado, lo dispar y lo diferente que puede llegar a ser. En primer lugar, me gustaría hablar un poco de la literatura juvenil, que todos sabemos que en los últimos años ha tenido un reconocimiento que antes no tenía, y ha pasado de ser un género considerado menor a recibir esa aprobación por parte de los lectores y sobre todo de la comunidad online, que es donde también se integran los lectores a través de redes sociales, a través de los más media. Y creo que eso también ha focalizado el interés en este tipo de literatura juvenil, en la interacción que hay entre los jóvenes y también en la interacción que hay entre los lectores y los propios autores. Después veremos que algunos consideran que no ha sido muy beneficioso para la literatura hispanoamericana juvenil en particular, que no tiene a lo mejor ese contacto tan estrecho a través de las redes sociales con los autores. También es verdad que, al margen de la propia elección que hacen los lectores de este tipo de novelas, el mercado editorial ha ido creciendo con la oferta y la demanda que ha ido proponiendo, y sobre todo también han validado mucho el género. Algunos premios literarios tan reconocidos como El barco de vapor, Gran Angular, LDB, en los últimos años Plataforma Neo, que se ha sumado con La Caixa, pero también muchos otros premios mucho más pequeños, de editoriales menores, de sellos más independientes, que también han fomentado la escritura de novelas para este público adolescente, y que ofrecen también una variedad que hace unas décadas pues no teníamos. Y yo hablo también como lectora, porque hace unas décadas no teníamos tanto catálogo. Según la Federación de Gremios de Editores en España, ya hablo en España porque es interesante la cantidad de libros juveniles e infantiles que se publican al final de un año, y que, sin embargo, la representación de la literatura hispanoamericana no es tanta como cabría esperar.
Según, como digo, la Federación de Gremios de Editores en España, en el año 2018 se editaron alrededor de 214.316 libros y un 12,8% de esos libros, es decir, 27.700 libros más o menos, eran de literatura juvenil. Viendo esto, vemos que el mercado es amplísimo, pero habría que ver dónde queda la literatura hispanoamericana, porque yo como profesora de secundaria también veo mis carencias a la hora de poder escoger ciertos libros por desconocimiento en primer lugar y después, una vez que tengo el conocimiento, por falta de acceso a ellos. Gemma Lluch, en un post que escribió hace unos años en su blog, recogía algunos aspectos negativos de la literatura infantil y juvenil en América Latina, porque decía que el mercado iberoamericano no traspasaba las fronteras de manera literal y a veces ciertas fronteras que también tenía, que ella también hacía referencia con las redes sociales y todo este tipo de mundo digital. Cabría preguntarnos dónde quedan los autores hispanoamericanos y si existen otro tipo de obras literarias juveniles que no sean a lo mejor de autores que simplemente cultivan el género juvenil, sino que son autores ya clásicos contemporáneos. A mí me llama mucho la atención que en los libros de texto, que ya he manejado varias editoriales y varias ediciones distintas, a duras penas se mencionen autores hispanoamericanos. Sí que es verdad que se menciona a Rubén Darío y hasta hace poco se mencionaba a Isabel Allende cuando todavía era lectura obligatoria para la prueba de selectividad, pero ahora ya no contamos ni siquiera con eso. Y llama la atención sobre todo porque existen muchos premios internacionales de literatura juvenil que han recaído en los últimos años en América Latina. Y estoy hablando, por ejemplo, del premio de literatura Memorial Astrid Lindgren, que es un premio otorgado por el gobierno de Suecia. Puede ser a un autor de literatura infantil o juvenil, o a un ilustrador, o incluso a un promotor de lectura. Y en el año 2014, por ejemplo, cayó en Brasil con la escritora brasileña Ligia Boyunga Nunes, pero en el 2007 fue elegido el Banco del Libro de Venezuela y en 2013 Marisol Micenta, que además Arantxa ha mencionado antes en su ponencia, que es una dibujante y una autora de libros ilustrados como Tener un patito sutil, La bella Griselda, que es de la que ha hablado ella, Petit el monstruo o Secreto de familia, que además se le sumaban a muchos otros premios que también reconocen la calidad literaria y la importancia y representación de esta autora y de otros muchos, tanto críticos como autores. Entonces aquí hay como un contraste de la cantidad y la calidad que tenemos y el difícil acceso que nos impida a lo mejor llegar a consumir ese tipo de literatura. Pero más allá de los autores que propiamente son autores del género juvenil, algunos de los escritores más representativos hispanoamericanos del siglo XX reclaman por medio de sus relatos la presencia de lo juvenil. Y ya no es tanto la presencia de un niño, un adolescente como protagonista de ese relato, sino el público al que va dirigido ese relato, ¿no? El lector. El escritor Juan José Martí declaró la importancia de la figura de este joven lector, del lector incipiente, de la figura del niño, en el prólogo que hace al poemario dedicado a su hijo, Ismaelillo, al igual que en la revista La Edad de Oro. Y fue además uno de los primeros escritores que recordó la importancia de una lectura, de una literatura para los lectores que se están formando. Lectores, no entendemos, pueden ser lectores adultos, pero sobre todo se refiere a un lector niño. Al igual que él, pues se le suman otros como Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Abraham Valdelomar, que también escribieron cuentos para lectores noveles, como el caso de la señorita Amelia, Izur, el caballero Carmelo, que son algunas muestras de relatos mucho más juveniles, Augusto Monterroso con la antología del cuento triste, o César Vallejo con Pabellón, que también abordan toda esa problemática del contexto en el que el adolescente pasa de esa etapa de crecimiento a una etapa mucho más adulta y cómo lo social también implica ese cambio y esa búsqueda de la identidad propia, y como ellos pues luego se suma ahí lo fantástico con autores como Bioy Casares, Borges, Silvia Ocampo, los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, Cortázar.
todos acaban integrando elementos fantásticos. Es decir, que por abanico de posibilidades ya de por sí en autores clásicos contemporáneos lo podemos trabajar. Pero es que además de eso tenemos otros tantos autores juveniles que yo reconozco que, igual que soy experta en Laura Gallego, Muñoz Puelles, Santiago García Clairac y demás, desconocía la existencia de muchos de ellos, y además me he dado cuenta de que es muy difícil, ya no tanto en el formato físico, que lo es, sino también acceder a esta literatura a través de las ediciones digitales. El currículo de secundaria, desde luego, no contempla de manera fehaciente la presencia de los autores hispanoamericanos, pese a todos los subgéneros que abordan. Como decía antes, a duras penas pues, se los menciona muchas veces en los libros de texto. Cabría preguntarnos entonces qué situación está atravesando la literatura juvenil en Hispanoamérica y por qué no acaban de llegar estos libros, o por qué no se acaban de publicar o reeditar en España. Esto también impide, para los que sean profesores de secundaria o para los que hayan sido alguna vez, saben la dificultad que conlleva esto después trabajar ciertos libros en clase o ciertas obras cuando no tenemos acceso a ellas. Horacio Caballo, que es un autor uruguayo de literatura infantil y juvenil, decía en una entrevista que le hicieron, al respecto le preguntaban precisamente esto, que cómo creía que se encontraba el panorama de la literatura infantil y juvenil en los países latinoamericanos. Y él dice que desde este pequeño mercado editorial que es Uruguay, se la ve muy bien, goza de buena salud en todo el continente. Hay editoriales independientes haciendo libros con un trabajo estético y conceptual hermoso, y la poesía, la pobre Cenicienta, como la llama él, es tenida en cuenta a la hora de pensar en libros para niños y jóvenes. Hay lugares para que diferentes actores desarrollen su trabajo, y hay quizá, a mi entender, mayor cruce de editoriales de un país a otro, algo que siempre fue muy difícil de mantener. Y creo que quizá ahí también radica un poco el problema, porque tenemos muchísimos autores, desde Francisco Montaña Ibáñez, con Bajo el cerezo o Los tucanes no hablan, la venezolana Rosario Anzola, que trabaja poemarios, escribe poemarios, con Romance del nacimiento, El niño de las calas, igual que Felipe Minuta con 10 pájaros en mi ventana, Marcos Yauri Montero con Las aventuras del zorro, o Roy Berrocay con libros como Juanita Zulepe, que además es una serie de libros, Juanita Zulepe y la máquina de olvidar. Son solo una pequeña pincelada del gran catálogo y de la gran calidad literaria que podemos encontrar y que podríamos trabajar perfectamente aquí, y que nos ayudaría desde luego a fomentar el tratamiento de algunos temas transversales tan importantes como son la cultura y la igualdad. El autor, ya no me dilato más porque podríamos estar hablando horas sobre esto, el autor del relato que voy a comentar, o que voy a dar algunas pinceladas muy pequeñas, es Benito Taibo, que es mexicano, y que por suerte, y a diferencia de algunos autores que ya he mencionado, su obra sí que está editada y reeditada en España. Desde el año 2011 empezaron a publicar Persona Normal, Corazonadas, desde Mi Muro, que aborda temas muy actuales, como las redes sociales. De hecho, desde Mi Muro pues, es una metáfora del muro de Facebook y cómo los adolescentes se mueven dentro de este mundo digital. Y por último, Por una rosa, que es del año 2017, es una colaboración que se hicieron, una reescritura, una reinterpretación del cuento de La Bella y la Bestia, que se hizo con Laura Gallego y Javier Ruescas, que son dos autores españoles, y son cuentos que lo que hacen es reinterpretar los clásicos retelling, que ahora se llevan muchísimo, y que además han dado pie a sagas enteras. Ya no estamos hablando de cuentos, sino de series de libros enteras. Por una rosa pues, es el libro al que pertenece Anabela y la bestia. Los otros dos son El zorro y la bestia y Al cruzar el jardín. Y a diferencia de estos dos cuentos de Laura Gallego y de Javier Ruescas, Anabela y la bestia es quizá con diferencia el cuento más duro de los tres, el más realista, el que menos elementos fantasiosos tiene, porque mientras en uno encontramos las típicas hadas madrinas a las que estamos súper acostumbrados con Laura Gallego, y en el otro tiende más hacia la ciencia ficción, hacia la robotización. En el caso de Anabela y la bestia muestra un contexto cultural, político, social muy crudo
y también una evolución del personaje que no existe en los otros dos cuentos, movida precisamente por esa situación que le toca vivir a la protagonista, que es Annabella. Quiero leer algunos fragmentos porque veo que el tiempo vuela y no quiero que me lluevan después ninguna bronca. Annabella vive con su madre, Florinda. Ya partimos de que la diferencia con el cuento original es que mientras Bella vivía con su padre, Annabella vive con su madre, su padre las abandonó. Ya no es simplemente ese final de uno de los dos progenitores que muere trágicamente y él... No, es que aquí hay un abandono, viven en una casa súper pequeña, que solo tiene los cimientos de las paredes y encima tienen unas placas para que no les llueva encima, y viven en un sitio que se llama El Cajón, en el barrio de Yuscarán, cerca de Tegucigalpa. Bien, pues en el cajón como su propio nombre indica, es un lugar en el que estás metido y del que no puedes salir, y eso es precisamente lo que de algún modo Annabella quiere conseguir, perseguir el sueño americano, salir de ahí, cruzar México y llegar a Estados Unidos. Desde luego el tema no puede ser ni más reivindicativo ni más actual, porque todos conocemos la situación social y política actual entre México y Estados Unidos. Solo para que se vean algunas pinceladas de lo pobre que puede ser y también del contraste de clases sociales. Su madre le enseña a nadar en la laguna y habla de que no hubo piscinas en su pueblo, dice solo tierra gris que se levantaba furiosamente en las tardes de viento y dejaba a todos empolvados de la cabeza a los pies. Los clubes deportivos eran cosa de ricos, nadar era cosa de ricos, como jugar al golf o al tenis, o montar a caballo o comer en un restaurante. Bueno, las implicaciones... Una de las cosas también que me llama mucho la atención es que su madre, ahora hablaremos otra vez de lo que quería decir de las implicaciones económicas, su madre dice mucho que no somos pobres, somos dignos, y es algo que se repite a Annabella constantemente para intentar huir de esa situación. La bestia representa en el cuento un tren. Ese tren a veces tiene elementos fantásticos, pero no tan fantásticos como entendemos hadas, dragones, animales que hablan, sino que está ensombrecido, oscurecido, hay cierto matiz maligno en él y es el que ayuda a atravesar todo este panorama. Y quiero leer dos fragmentos más, que son los que tienen que ver con la intertextualidad del cuento de la Bella y la Bestia, que es por un lado la rosa, que es el único objeto que ella logra conservar después de ese viaje, porque, y hago spoiler porque no me queda alternativa, Annabella logra salir del cajón, el sitio donde todos mueren, el cementerio donde te entierran, como dicen, logra salir del cajón, se sube en ese tren, en la Bestia, con el objetivo de atravesar el país y ser libre, y se lleva la rosa consigo. Pero al final tiene que regresar, aquí no es un cuento con final feliz, la princesa no gana, tiene que regresar y ella se dice a sí misma que esa rosa va a ser el objeto que le va a servir para recordar todo el viaje y todas las cosas buenas y malas. De hecho, Benito Taibo dice al final del cuento, hay que aprender a soñar en el lugar en el que se vive y no soñar en el lugar donde no se está. Y hablando de la rosa, dice que el día que cumplió 7 años recibió un traje de baño comprado en el mercadillo de la barriada, un poco usado pero limpio, y una rosa de plástico, de tallo verde y brillante, y pétalos de rasos rojos como la sangre. Es el objeto con el que empieza y el objeto con el que termina el cuento, que es un poco circular. Y después, con respecto al nombre, y ya acabo, es lo último que digo, Annabella se llama así por una muñeca que una tarde vio Florinda, su madre, en el escaparate de una juguetería del centro. Una muñeca rubia y de ojos azules con un vestido de gasa transparente como una princesa, pero su hija no tenía ni el pelo rubio, ni los ojos azules, ni tampoco un traje de gasas, y no sería nunca una princesa. Y quizá al leer esto deberíamos darnos cuenta desde un primer momento cómo va a acabar el cuento, de una manera muy realista y muy dura, pero desde luego que ya Benito Taibo nos advierte de que Annabella no es una princesa, Annabella es una luchadora que vive en una sociedad difícil y de la que no es tan fácil salir. Y podríamos hablar del cuento muchísimo más porque había seleccionado muchísimos fragmentos, pero ya he llegado a los 19 minutos y quiero que José despida bien la comunicación. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, porque aparte creo que todos os habéis ajustado perfectamente al tiempo. No sé si hay alguna pregunta más a través en estos momentos no leo ninguna pregunta en el chat,
pero simplemente en el chat del vídeo, pero sé que tanto como Víctor, Ana y el resto de compañeros, Arantxa también, Guillermo, pues sé que nos seguís por Twitter y podéis interactuar por Twitter porque había por ahí alguna pregunta desde lejos que nos querían hacer algún compañero, pero simplemente vamos a cerrar aquí. Es siempre una pena, pero yo he preferido dejaros que pudierais exponerlos todos, pero sí que os animamos a seguir investigando en esta línea y que el curso que viene pues nos sigáis presentando propuestas y a ver si puede ser en presencial y ahí nos cortamos, no cortamos tanto el tiempo, ¿no? y podemos hacer luego una mesa de debate o nos tomamos un café online, etc. Muchísimas gracias compañeros y compañeras a todas. Vamos a hacer un 15 minutos de pausa porque sabéis que tenemos simplemente los que estamos en la organización para luego estar atentos. Y a las 5:15 comienza el encuentro con la autora Cecilia Budave, que tendrá una conversación con la profesora Carmen Alemany y los presenta el profesor Ramón Llorens. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y cerramos por ahora la conversación. Ha sido un placer encontrarnos. Igualmente, muchas gracias.